Existe una sensación muy particular, una especie de tranquilidad hipnótica y, bueno, bastante engañosa, que aparece al caminar por las oficinas de una planta industrial de alto riesgo. Ujú, totalmente. Esa falsa calma de los pasillos administrativos. Exacto. Y allí, en la estantería principal del despacho del gerente, suele descansar un manual de gestión de seguridad enorme. Un documento encuadernado en cuero con cientos de páginas impecables. Lleno de sellos de auditorías pasadas, firmas de toda la directiva, de todo. Eso es. Y su sola presencia física alimenta una ilusión muy peligrosa. La idea de que como cada válvula o cada riesgo están tan bien documentados en ese papel, pues el peligro está bajo control absoluto. Claro, el papel lo aguanta todo. Pero la pregunta que lanzamos hoy para quienes nos escuchan es, ¿y si ese manual tan tranquilizador es en realidad el mayor punto ciego de toda la organización? Es una imagen tremendamente habitual en la industria, la verdad. Y fíjate, encapsula a la perfección el origen de muchísimos desastres contemporáneos. Ya, porque los confiamos, supongo. Exacto. El cerebro corporativo, por así decirlo, tiende a buscar confort en la burocracia. Y al final acaba confundiendo la existencia de una política escrita con la existencia de una barrera de contención real en el terreno. Y precisamente para abordar esa falsa sensación de seguridad, el material que vamos a analizar a fondo hoy resulta ser una herramienta fascinante. Ya lo creo. Tenemos sobre la mesa algo muy específico, ¿verdad? Sí, tenemos el programa detallado, digamos la arquitectura interna, de un curso intensivo sobre auditorías de gestión de seguridad de procesos basadas en riesgos. O lo que en la jerga del sector se conoce como auditorías PSM, por sus siglas en inglés. Eso es. Y a simple vista, diseccionar el temario de una formación profesional podría parecer, no sé, un ejercicio meramente académico. Podría parecer aburrido, sí. Pero para nada. Lo que revelan estas páginas es un auténtico manual de supervivencia operativa. Nos muestra cómo las industrias más críticas del planeta intentan diagnosticar sus propios fallos estructurales antes de que sea demasiado tarde. Y esa es la urgencia real del asunto, actuar antes del desastre. Tal cual. Por eso, la misión central de nuestra exploración de hoy es entender esa necesidad vital, casi biológica, diría yo, de medir con precisión quirúrgica nuestro sistema de seguridad operacional. Porque esas auditorías son la ventana de oportunidad irrepetible para detectar las brechas, claro. Exacto. Y lo vamos a analizar a través del prisma de la instructora de este programa, Andrea Molano, que parece haber volcado toda su experiencia en las trincheras para enseñar esto a los equipos. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Pues el punto de partida óptimo es comprender ese autoengaño sistémico del que hablábamos. El manual en la estantería. Ese mismo. Antes de hablar de cómo medir nada, los documentos de este curso exponen magistralmente cómo las corporaciones se mienten a sí mismas todos los días. Sí, de hecho las primeras sesiones del temario abordan esto con una confrontación de conceptos que me parece brillante. Hablan del choque frontal entre cumplimiento frente a efectividad. Un clásico, sí. Y también la batalla entre evidencia frente a burocracia, que a menudo la gente usa como sinónimos, pero el texto subraya que son universos totalmente paralelos. Y esa distinción es la base de absolutamente todo. A ver, el cumplimiento normativo es un estado binario, ¿no? Sí, un blanco o negro. Exacto. Llega el inspector y pregunta si la planta tiene un procedimiento de bloqueo y etiquetado para el mantenimiento de una turbina. Y el gerente saca el manual, va al capítulo 4 y dice, aquí está. Eso es, check. Se cumple la norma. Pero la efectividad no se mide mirando una estantería en un despacho con aire acondicionado. Claro, la efectividad es otra historia. La efectividad es plantearse, oye, el operador de campo, que lleva 11 horas de turno de noche y tiene que intervenir esa turbina a las 3 de la madrugada, bajo muchísima presión. ¿Comprende el procedimiento? Y más importante aún, lo aplique rigurosamente cuando no hay ningún supervisor mirándole por encima del hombro. Ahí le has dado. Esa es la verdadera efectividad. Fíjate, para visualizar esto mejor, propongo salir un momento del entorno industrial para quienes nos oyen. A ver, cuéntame. Leer el papeleo de seguridad de una refinería y asumir que es segura es exactamente igual que ir a un restaurante con estrellas Michelin, leer su menú súper elegante y, solo por la tipografía bonita, asumir que la cocina está limpia. Qué buena analogía, madre mía, totalmente. Es que el papel lo aguanta todo.
El menú te promete ingredientes frescos del día y el manual corporativo jura que hay mantenimiento preventivo mensual de los sensores. Pero para saber la verdad, tienes que cruzar las cuerdas batientes. Claro, tienes que entrar en la cocina, ver los fogones, comprobar si las neveras enfrían y notar si el chef está usando el mismo cuchillo para el pollo crudo y para la lechuga. Lo fascinante aquí es cómo el documento del curso aborda precisamente esa incursión en los fogones, siguiendo tu ejemplo. ¿Tienen una sesión entera para eso? ¿No? Sí, la sesión 7. Un módulo dedicado íntegramente a la verificación en campo. Cartografía esa enorme brecha entre lo que imagina la gerencia y la dura realidad operativa. Y ahí introducen un término que me dejó bastante impactada: las desviaciones normalizadas. Un concepto absolutamente clave en la ingeniería de confiabilidad. A ver, desviaciones normalizadas. Suena a que aíslan un comportamiento muy complejo, pero si bajamos esto al barro de la planta, ¿cómo es posible que un equipo entero normalice el riesgo? Ya, suena contraintuitivo. Es que parece ir en contra del instinto de supervivencia más básico, ¿no? Parece contradictorio, sí, pero responde a un mecanismo de adaptación psicológica superpotente en los humanos. Una desviación normalizada no es un acto de sabotaje ni rebeldía. ¿Entonces qué es? Pues ocurre cuando un grupo de profesionales se acostumbra poco a poco a saltarse una norma o ignorar un protocolo, simplemente porque siempre se ha hecho así y, oye, hasta ahora nunca ha explotado nada. Madre mía, la trampa del falso éxito. Podemos ilustrar esto con un escenario real de operaciones. Claro, imagina un panel de control con un sensor de presión en una caldera. Por un defecto mínimo de calibración, ese sensor lanza falsas alarmas 2 veces por semana. Vale, un pitido súper molesto. Muy estridente. Los primeros meses, cuando suena, los operadores paran todo, aplican el protocolo y verifican la presión con muchísimo cuidado. Lo que dicta el manual. Exacto, pero tras un año entero de falsos positivos, la percepción del riesgo se erosiona por completo. El cerebro del operador dice: es el sensor roto otra vez. Tal cual. Aprende que esa alarma no significa peligro inminente, sino molestia técnica. Y terminan desarrollando el reflejo automático de mutear la alarma sin siquiera mirar la pantalla. ¡Wow! O sea que la anormalidad, que era el fallo del sensor, se ha convertido en el nuevo estándar aceptado por toda la sala de control. Ese es el peligro. Ese escenario es un baño de realidad terrible. De forma silenciosa, la planta se ha quedado sin esa barrera de seguridad. Aunque en el famoso manual del despacho el sensor siga constando como que funciona perfectamente. Exacto. Es un riesgo sistémico invisible. Y cuando la cultura de la planta acepta ese atajo, el manual de 1000 páginas pierde todo su valor preventivo. Pasa a ser una novela de ficción. ¡Qué miedo! Por lo tanto, el objetivo de una auditoría profunda no es confirmar el papel, sino salir a cazar esas desviaciones silenciosas que carcomen el sistema desde dentro. Ya, pero aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Adelante, dispara. Porque escucho la palabra auditoría y, siendo francos, la imagen mental que tenemos todos no es la de un investigador destapando riesgos invisibles. Ya me imagino por dónde vas. Es la de una persona encorvada sobre un portapapeles, paseando por los pasillos marcando casillas de sí o no con un boli rojo, súper ansiosa por irse a comer. El clásico burócrata. Claro. Entonces, ¿cómo evita esta metodología caer en el mismo pantano burocrático que critica? ¿Acaso auditar no suele degenerar siempre en un trámite más? Pues esa suspicacia tuya está totalmente justificada. Describe con mucha precisión el fracaso crónico de las auditorías tradicionales de cumplimiento. Es que lo hemos visto 1000 veces. Ojo, el curso se ancla en regulaciones muy densas, ¿eh? Claro. La audiencia seguro que conoce la OSA, la ISO, las directrices del CCPS. Marcos normativos que son en sí mismos manuales gigantescos. Pero el salto cualitativo no es pedirle al auditor que memorice cada coma de esas normas. Menos mal, porque sería insufrible. Sería inútil. La clave está en enseñar a transformar esos extensos requisitos en criterios auditables basados en el riesgo mayor. Esa es la diferencia crítica. O sea, buscar las grietas estructurales, no las faltas de ortografía. Exactamente. El auditor no pierde 3 horas comprobando si el formato de una hoja de firmas es el correcto. Invierte su tiempo en los elementos que, si fallan, pueden causar una explosión, un incendio o cosas peores. Vale, la teoría suena impecable, pero ¿cómo se ejecuta esto en el terreno frente a un trabajador? Al final del día, sigo viendo a un auditor frente a un operador haciéndole preguntitas. Sí, pero la diferencia radica en la naturaleza de esas preguntas. El temario destaca un módulo interesantísimo de entrevistas basadas en riesgo.
¿Y cómo es una de esas entrevistas? Pues mira, un auditor tradicional, el del boli rojo que decías, se acerca y pregunta, «Oye, ¿has leído la última actualización del protocolo de emergencias?» El operador asiente, el auditor marca la casilla y todos contentos. Y la ilusión de seguridad se mantiene. Sin embargo, un auditor entrenado bajo este modelo ejecuta lo que el documento llama una evaluación cognitiva. Ostras, evaluación cognitiva. Suena casi a intentar entender la psicología humana bajo estrés sostenido. Que de eso se trata. Consiste en reconocer que, bajo la presión de un evento real, el cerebro no recupera información de un texto abstracto, recurre a la memoria muscular. ¿A los reflejos? Exacto. Así que el auditor no pregunta por el documento. Plantea un escenario de riesgo mayor súbito en ese mismo instante. En plan simulacro sorpresa. Algo así. Se acerca y le dice, imagina que ahora mismo la válvula de alivio se bloquea, la presión sube críticamente y hay un corte de luz. Muéstrame qué haces. Uf, tensión pura. No me lo cuentes, muéstrame. ¿Qué válvula intentas cerrar primero? ¿A qué número llamas por la radio? Madre mía, ese enfoque cambia las reglas del juego por completo. Ya no se evalúa si sabe que el papel existe en un cajón, sino la resiliencia de su conocimiento en la práctica. Y si el operador titubea o busca una válvula que quitaron hace 2 años, bingo. La auditoría ha encontrado un agujero crítico antes de que cueste vidas. ¡Qué potente! Esto plantea una pregunta importante para cualquier empresa. ¿Estamos auditando para encontrar áreas de mejora urgentes o solo hemos diseñado auditorías cosméticas para contentar a la aseguradora? Es que si el objetivo es apaciguar a la aseguradora, la tendencia va a ser siempre barrer la suciedad debajo de la alfombra. Eso está claro. Tristemente, así es en muchos sitios. Pero si quieres que tu gente sobreviva al peor día posible, sacas la suciedad al centro de la mesa para que todos vean que hay que limpiar. Y supongo que transformar esta cultura requiere a alguien que haya visto fallar las cosas de verdad. Es innegociable. No puedes enseñar a detectar vulnerabilidades basándote en teorías de biblioteca. Hace falta tener cicatrices operativas, digamos. Y eso nos lleva al perfil de Andrea Molano, la directora del programa. Al revisar su trayectoria, queda clarísimo que no ha liderado la seguridad desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado. Para nada. Es ingeniera química y acumula más de 18 años de exposición directa en las industrias que menos errores perdonan: petróleo, minería, petroquímica. Y en un montón de países distintos, además. Colombia, Perú, Chile. Sí, esa diversidad geográfica aporta mucho. Cada subsector desarrolla sus propios vicios y sus propias desviaciones normalizadas. Adicionalmente, el documento enfatiza que domina herramientas de análisis de riesgo que nuestra audiencia seguro que maneja a diario, como HACCP, LOPA, metodología Bowtie, análisis de causa raíz. Y ahí es donde me surge una duda, precisamente porque quienes nos escuchan ya conocen el diagrama Bowtie o las capas de protección LOPA. Sí, son herramientas estándar. Cualquier ingeniero sabe que es un Bowtie. Entonces, si ya conocen la herramienta, ¿cuál es el enfoque disruptivo de este curso al enseñarlas? Pues le añadiría un matiz crítico a eso. Efectivamente, construir un diagrama Bowtie impecable, hoy en día te lo hace un software en un despacho. Claro, le metes los datos y te saca el gráfico perfecto. Pero el enfoque diferencial de Molano es enseñar a auditar la corrosión invisible de esas barreras a lo largo del tiempo. Ah, no si existen, sino si siguen funcionando. Exacto. Si tienes un enclavamiento automático en tu análisis LOPA, el auditor experto no se conforma con ver qué sale en la pantalla del ordenador. Pregunta cuándo fue la última vez que se probó físicamente. Al cual. Y si descubres que la prueba de mantenimiento lleva pospuesta 6 meses por falta de repuestos, pues esa barrera está súper verde en la pantalla, pero en la realidad física de la planta está a punto de colapsar. Uf, tremendo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque transferir esa habilidad incisiva, ese instinto para saber dónde rascar la pintura y encontrar el óxido, eso no se logra pasando diapositivas de PowerPoint. Desde luego que no. El Demario revela una estructura que ellos llaman balance pedagógico. Y fíjate en las proporciones, porque son una declaración de intenciones. Asignan únicamente el 20% del tiempo a la teoría. ¿Solo un 20%? Es una decisión muy pragmática. Me parece súper poco para un curso tan técnico, pero tiene sentido. Parte de la premisa de que los profesionales que se inscriben ya tienen base teórica. El reto no es aprenderse el código de memoria, es identificar el fallo humano frente a ese código. Claro. Y el 80% restante es
pura práctica. Un 50% es análisis de casos reales anonimizados y roleplay. El roleplay es vital aquí, ¿eh? Me detengo ahí porque no me imagino a un grupo de ingenieros serios jugando a los actores a la ligera. ¿Cómo se escenifica la tensión de una auditoría real? Pues esas dinámicas apuntan directo a la resistencia cultural, porque en el terreno, un auditor casi nunca encuentra gente entusiasta con ganas de colaborar. Ya, normal. A nadie le gusta que le auditen. Te enfrentas a un supervisor que lleva 30 años en la planta, que se la conoce al dedillo y que te responde con monosílabos porque te ve como una amenaza para su bonus de productividad. Claro, estás ahí para buscarle fallos. El extraer la verdad sobre los atajos operativos frente a alguien a la defensiva exige unas técnicas de entrevista súper refinadas. Leer el lenguaje corporal, gestionar la tensión. Y eso se entrena en ese 50% práctico. A lo que hay que sumar el 30% final, que catalogan como simulación inmersiva integrada, una especie de examen final, ¿no? Eso es, la sesión 12. Los equipos simulan el ciclo completo, descubren la desviación, la cruzan con la norma y luego se enfrentan al reto final. Presentar esos hallazgos a la alta gerencia. El cementerio histórico donde mueren las mejores auditorías. Ya te digo, porque de nada sirve un equipo auditor impecable si el informe final es un tocho incomprensible de 200 páginas lleno de jerga técnica. Ese informe termina sirviendo para calzar una mesa, literalmente. Si los altos directivos, que son los de las finanzas, no pillan la urgencia, jamás van a soltar el presupuesto para regar el problema. Exacto. La falta de comunicación efectiva neutraliza el trabajo de campo. Y para solucionar esto, el programa enseña a separar radicalmente los hallazgos débiles de los hallazgos críticos. Una criba súper necesaria para no marear. Un hallazgo débil sería, por ejemplo, que el extintor tiene la etiqueta un poco rasgada. Es una no conformidad, sí. Pero un hallazgo crítico es documentar que el sistema de enfriamiento del reactor tiene un bypass manual permanente. Una bomba de relojería. Si presentas ambas cosas con el mismo nivel de alarma, el gerente pierde el foco y piensa que te estás quejando de tonterías administrativas. Y para darle peso a lo crítico, introducen este concepto que me parece devastador, la deuda operativa. Uy, sí, la deuda operativa. Concepto clave. Pero entender esto, imaginemos una gotera en el techo del salón de casa. Empieza a llover, cae agua y en vez de llamar al albañil pones un cubo de plástico debajo. Una solución temporal. Exacto. Pero pasan los meses y el cubo se convierte en parte del mobiliario. La deuda operativa es saber que la red de tuberías de tu planta está al límite, pero ir posponiendo la inversión millonaria poniendo abrazaderas temporales para no parar la producción diaria. Y si conectamos esto con el panorama general de la gestión industrial, la traducción financiera es implacable. En finanzas, la deuda acumula intereses económicos, ¿verdad? Cierto. Pues en seguridad de procesos, la deuda cobra intereses aumentando exponencialmente la probabilidad de una catástrofe. Cada día. Con esa abrazadera, el interés sube. Cada día. ¿Y esos registros de mantenimiento llenos de acciones abiertas que nadie cierra nunca? Eso es la radiografía de la deuda operativa pudriendo la planta. Y el problema de las goteras estructurales es que el día que ceden, no avisan. Se cae el techo entero. Por eso el curso enseña a los auditores a influir en quienes firman los cheques. Hay que aprender a hablar el idioma de los directores financieros. Traducir lenguajes. Si le dices al gerente que hay una degradación en el equipo rotativo 4B, te va a ignorar. Le suena chino. Pero si le dices, oye, hay un 70% de probabilidad de que la bomba falle este trimestre, cause un incendio, paralice la producción 3 semanas y perdamos varios millones de dólares hundiendo las acciones de la empresa. Amigo, de repente tienes la atención absoluta de toda la sala de juntas. Ese es el momento en que la auditoría deja de ser un gasto molesto y pasa a ser una herramienta de protección de los activos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si extraemos el núcleo de todo lo que hemos desgranado, la lección es cristalina. Auditar no es ejercer de policía corporativa buscando despistes documentales. Para nada. Es insertar un termómetro de supervivencia en el corazón de la planta. Es salir al ruido ensordecedor para comprobar empíricamente si las barreras van a resistir el impacto del peor día imaginable. Actuar antes de que salgamos en las noticias, básicamente. Y eso exige rigor y entender mucho de psicología humana bajo estrés. Y para la gente que nos oye y busque implementar esto, los datos logísticos son muy prácticos. Esta formación de 24 horas la organizan WFS Energy LLC y Mansep Group. ¿Tienen fechas ahora en julio o no?
Sí, en formato online en vivo, lo cual facilita mucho compaginarlo con el trabajo. La inversión es de $397. Y el detalle de los equipos me parece vital. Tienen un 20% de descuento para inscripciones de 3 o más personas de la misma empresa. Tiene un sentido operativo brutal, porque si mandas solo a un ingeniero, vuelve y está predicando en el desierto. Claro, necesitas una masa crítica para poder cambiar la cultura desde dentro y no sentirte un bicho raro. Y con esta reflexión sobre el impacto colectivo, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Un viaje intenso por la psicología y la ingeniería. Desde luego. Y me gustaría dejar una idea flotando para quienes nos escuchan. A ver, Si una de estas auditorías revela que el sistema es perfecto en el papel corporativo, pero un caos inmanejable para los operadores en su día a día, ¿quién es el verdadero responsable? buena pregunta. ¿Es el trabajador exhausto que comete un error intentando adaptarse? ¿O es la cúpula que diseñó un sistema tan alejado de la realidad que era imposible de cumplir desde el minuto uno? Pues fíjate, es una invitación inmejorable para mirar con mucho más escepticismo ese grueso manual encuadernado que todos tenemos cerca del escritorio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer. Nos escuchamos en la próxima exploración.